Pocas cosas se comparan con la espectacularidad de una atrapada perfecta en el fútbol americano. Se combinan la inteligencia, la disciplina, la concentración y la proeza atlética en una secuencia que tiene mucho de arte. Así que aquí reconocimos a los 10 wide receivers que han dejado su arte plasmado en la historia de la liga. Número 10. Cris Carter. Una frase acompañó a este espectacular receptor durante sus 16 años de trayectoria en la NFL. Lo único que hace es atrapar touchdowns. Eso hizo en 130 ocasiones con 3 equipos distintos: Eagles, Vikings y Dolphins. Pero las anotaciones espectaculares no eran lo único en su repertorio. Tanto sus compañeros como sus oponentes, y hasta los miembros de la prensa reconocían en él al poseedor de las manos más seguras de la liga. 234 juegos jugados, la mayoría enfundado en los colores de Minnesota. 1,101 recepciones. 13,899 yardas de recepción. Hall of Fame. Miembro del equipo ideal de los 90. Y el primer jugador en tener juegos de más de 150 yardas de recepción en 3 temporadas diferentes. No es exagerado decir que mucho de la maduración temprana del novato Randy Moss fue debido a que compartió el campo con Cris y su inigualable experiencia. Número 9. Calvin Johnson. Es una pena que alguien con un apodo tan espectacular como Megatron no haya podido conquistar un Super Bowl, pero lo cierto es que sus 9 años de carrera transcurrieron en un equipo como los Detroit Lions, donde había muy poco talento de primer nivel. Lo que es un hecho es que en sus mejores momentos, Calvin era imparable. En 7 de sus 9 temporadas como profesional, superó las 1,000 yardas por recepción. Ostenta el récord de más yardas por recepción conseguidas en una temporada, con 1,964. Y también tiene otros récords absurdos, como la mayor cantidad de yardas recibidas en 6 juegos, con 962 yardas. Oh, ¿y sabes quién tiene el segundo lugar en yardas como receptor en un juego? Así es. El 27 de octubre de 2013, Megatron sumó 329 en 14 recepciones para vencer a los Dallas Cowboys. Tristemente, las lesiones, aunadas a su descontento con el front office de Detroit, lo orillaron a un retiro prematuro. Así que solo nos queda imaginar qué tantos récords más hubieran caído ante este monstruo ofensivo. Número 8. Steve Largent. Se sabe que muchos de los récords históricos que hoy pertenecen a Jerry Rice alguna vez pertenecieron a este egresado de la Universidad de Tulsa, quien fue seleccionado inicialmente por los Houston Oilers, pero estuvo a punto de ser cortado tras una pretemporada sin mayor impacto. De último momento, los Seattle Seahawks ofertaron un pick de 8ª ronda por sus servicios y a cambio obtuvieron a una leyenda, quien terminó siendo el primer Pro Bowler en la historia de la franquicia. La velocidad nunca fue su aspecto destacable, pero lo compensaba con una precisión micrométrica a la hora de correr sus rutas, aunado a una dureza que le hizo resistir toda clase de castigo por parte de los defensivos más rudos de la liga. Y si no lo creen, acuérdense de cuando Mike Harden de Denver lo conmocionó y le tiró un par de dientes, solo para recibir un cariñito recíproco por parte de Steve 14 semanas más tarde, tras una intercepción a Dave Krieg. Al momento de retirarse, Largent tenía el récord de recepciones, juegos consecutivos con al menos una recepción, yardas recibiendo, recepciones de touchdown, temporadas con más de 50 recepciones y temporadas con al menos 1,000 yardas recibiendo. Y tras retirarse, también tuvo una destacada carrera como político, por si dudabas de su adaptabilidad. Número 7. Marvin Harrison. Seamos francos, ser el blanco favorito de los pases de Peyton Manning durante 11 temporadas ayuda mucho en tus credenciales para llegar al Salón de la Fama. Y es que si hubo un alguacil confiable al lado del sheriff, ese fue Marvin. Su carrera entera se desarrolló enfundado en los colores de los Colts, a quienes dio 1,102 recepciones, 14,580 yardas, 128 touchdowns y prácticamente todos los récords relevantes de la franquicia para la posición. Si le sumamos logros impresionantes como las 8 temporadas consecutivas con al menos 10 touchdowns por recepción o los 190 juegos consecutivos atrapando al menos un pase para empezar su carrera, podemos comprender por qué su inclusión como Hall of Famer está más que justificada. Y ni qué decir de su mágica temporada 2002, en la que logró 143 recepciones y rompió el récord por 20 atrapadas, imponiendo una marca que duró 17 años. Digamos que su hijo Marvin Jr. tiene unos guantes muy grandes por llenar. Número 6. Terrell Owens. A ver, detractores, ahórrense los discursos sobre lo protagónico, vanidoso, polémico e incluso tóxico que fue este jugador a su paso por 5 distintos equipos. Para empezar, esos adjetivos describen como al 89% de los wide receivers de la liga, así que no es como que él haya tenido un monopolio. La gran verdad sobre T.O. es que cuando ponía los 5 sentidos en el juego, era una auténtica fuerza de la naturaleza, capaz de romper esquemas defensivos en un parpadeo. En 15 años de carrera con Niners, Eagles, Cowboys, Bills y Bengals, Owens amasó 1,078 recepciones, 15,934 yardas, es el tercero de todos los tiempos, y 153 touchdowns recibidos, quinto lugar general.
Su volátil temperamento ha hecho olvidar a muchos que sus cualidades físicas y su disciplina de acondicionamiento siempre le ganaron un lugar en algún equipo. La temporada en la que contribuyó a llevar a los Eagles al Super Bowl le vio pasar por una lesión que inicialmente parecía definitiva, y aún así regresó para atrapar 9 pases para 122 yardas. No se puede negar que T.O. impactó a todos los equipos con los que jugó, a veces de manera negativa. Pero bueno, por ejemplo, ¿sabías que tiene la recepción más larga en la historia de los Bills, con 98 yardas? Así que olvidemos por un momento sus líos con Jeff García, y con Donovan McNabb, y con Hugh Douglas, y con Jerry Jones, y con D'Angelo Hall. En fin, mejor avancemos. Número 5. Lance Alworth. En la era de las ofensivas terrestres, un hombre revolucionó el juego aéreo. Lance Dwight Alworth es considerado el primer receptor de highlights en la historia de la NFL, alguien cuyas espectaculares atrapadas valían la pena el pago del boleto para verle jugar. Primero con los San Diego Chargers, donde implantó 14 récords para la posición dentro de la franquicia, y posteriormente con los Dallas Cowboys, con quienes ganó el Super Bowl VI atrapando los envíos de Roger Staubach. Pese a ostentar el nada intimidante apodo de Bambi, por su rostro amable y su increíble agilidad comparable a la de un venado, Alworth siempre pudo presumir que su gracia y el estilo no estaba reñido con hacer el trabajo duro, pues también se distinguió como un efectivo regresador de patadas. Sus credenciales para la historia son múltiples: 542 atrapadas para 10.266 yardas de recepción, lo que significa un obsceno promedio de 18.9 yardas por atrapada. 85 touchdowns por aire, temporadas consecutivas promediando más de 100 yardas por juego, el primer jugador de la AFL en entrar al Salón de la Fama y un largo etcétera de distinciones. No exageramos al afirmar que Lance debe ser considerado el wide receiver de la década de los 60 y uno de los jugadores más criminalmente infravalorados en la historia del fútbol americano. Número 4. Larry Fitzgerald. Atención, llegó la hora de declararnos fanboys de Fitzy. Y es que mencionar a este receptor es reconocer a una auténtica anomalía en la NFL moderna y su agencia libre. Pues de entrada, jugó 17 temporadas con el mismo equipo, los Arizona Cardinals. En serio, Cardinals deberían reemplazar ese pajarillo de logotipo con la distintiva cabellera de su dinámico líder histórico en 45 categorías distintas. Fitzgerald llegó a Cards como el tercer pick global del draft 2004 y de inmediato impactó la franquicia con su combinación de velocidad, manos seguras, rutas precisas y valentía para enfrentar el contacto, sin siquiera mencionar su enorme facilidad para generar yardas tras la recepción. Pese a que en su carrera alineó junto a muy pocos quarterbacks de élite, posee marcas genuinamente impresionantes, como refleja el hecho de que tiene más tacleadas, 41, que drops, 29, a lo largo de su trayectoria profesional. Cuando caminó a Arizona al Super Bowl con el experimentado Kurt Warner en los controles, Larry impuso récords de una postemporada en recepciones de touchdown, recepciones y yardas acumuladas, y fue el primer jugador en anotar 3 touchdowns en una final de conferencia, superando al épico Jerry Rice. Y lo más admirable en él, toda esa excelencia venía empacada en uno de los egos más discretos, humildes y centrados que la memoria puede evocar. En una era de receptores diva, Larry Fitzgerald se distinguió siempre por ser una constancia de profesionalismo. Lo bancamos a 1000. Número 3. Don Hutson. En términos simples, el primer gran receptor de la historia de la liga. Hasta el momento de su retiro, Hutson tenía la mayor cantidad de temporadas liderando la NFL en puntos anotados, empatado con kickers, básicamente, más yardas recibidas en su carrera, en una temporada, en un juego, más touchdowns en un solo cuarto, más touchdowns de carrera y una enorme lista de logros. Pasaron 84 años hasta que Justin Jefferson rompió su récord como jugador más joven en liderar la liga en recepciones y yardas recibiendo en una sola temporada. Recordemos además que la carrera de Don abarcó de 1935 a 1945, así que dobleteaba como jugador a la defensiva, lo que le permitió ser el primer y único jugador en la historia en ser líder de la liga en touchdowns y en intercepciones durante una temporada. Sumémosle que muchos de sus récords fueron extremadamente duraderos, pese a que le tocó jugar temporadas de solamente 10 u 11 juegos, así que su impacto estadístico no debe subestimarse. La mayoría de las rutas modernas de receptores fueron creadas por él y para él. Así que cuando te preguntes dónde comenzó toda la revolución del juego aéreo de la NFL, simplemente dale las gracias al antílope de Alabama. Número 2. Randy Moss. Para acabar pronto, Randy tiene prácticamente todos los récords importantes que no le pertenecen a Jerry Rice.
14 años de carrera, 218 juegos jugados, 15.292 yardas por recepciones, 156 touchdowns, 15.6 yardas por recepción, más touchdowns recibidos en una temporada, con 23, más touchdowns recibidos en su temporada de novato, con 17, más temporadas con 17 o más recepciones de touchdown. Aplica el mismo concepto con temporadas de 16, 11 y 10 touchdowns. El jugador más rápido en llegar a las 5.000 yardas en su carrera. Moss fue miembro del único equipo que logró una marca de 16-0, los Pats del 2007. En una temporada que hizo historia, pese a no lograr la coronación en el último juego. Pero vayamos más allá de los números, para apreciar el dominio avasallador que ejerció sobre sus rivales durante la plenitud de sus poderes. En su momento, se acuñó el término must para describir la habilidad de quemar a un defensivo en cobertura 1 a 1. Algo que de todas formas no podía suceder muy seguido porque pocas veces los equipos podían darse el lujo de cubrirlo 1 a 1. Randy era un prototipo de perfección en cuanto al alcance, la velocidad, la elevación, la seguridad de manos y la capacidad de engullir yardas a la ofensiva. No es casualidad que haya sido el punto focal de dos de las ofensivas más explosivas de la historia. La de los Vikings del 98 es la otra, por si ya no te acordabas de cuando hablamos de Chris Carter. Sabemos que no hay justicia en el fútbol americano por el simple hecho de que Randy Moss no pudo obtener jamás un anillo de Super Bowl, pero podemos asegurar que por él no quedó. Antes de terminar, algunas menciones honoríficas. Tim Brown, poseedor de múltiples récords con los Raiders. Isaac Bruce y Torrey Holt, instrumentales en la ofensiva imparable de Rams. Michael Irvin, miembro de la imparable triada ofensiva de los Cowboys de los 90. Julio Jones, un modelo de constancia con Falcons. Y para que no digan que no hay leyendas vivientes actualmente activas, el favorito sentimental Mike Evans de los Buccaneers. Número 1. Jerry Rice. Por supuesto que este lugar jamás estuvo en duda, sobre todo tomando en cuenta que Jerry es frecuentemente considerado el mejor jugador, en toda la historia de la NFL. Además es dueño de todos los récords importantes para la posición. 1.549 recepciones, 22.895 yardas de recepción, 197 touchdowns por vía aérea, más puntos anotados para un jugador que no sea un kicker, con 1.256. Récords de postemporada en más yardas totales por recepciones y más touchdowns atrapados, con 22. Más Super Bowls jugados para un wide receiver, con 4. Más touchdowns anotados en Super Bowls, con 8. Más recepciones de Super Bowl, 33. Más puntos anotados en Super Bowls, 48. El jugador más viejo en atrapar un touchdown en un Super Bowl, con 40 años y 105 días. Bueno, de hecho es el jugador con más yardas recibidas arriba de los 40 años, con 2.169. ¿Sabes quién es el segundo lugar? Tom Brady, con 6. Ya que hablamos de Brady, ¿recuerdan esa aseveración que dice que si divide su carrera en 3 partes, cada una de ellas tiene méritos de Salón de la Fama? Bueno, algo muy similar ocurre con Jerry Rice, pues si segmenta sus años espectaculares recibiendo pases de Joe Montana, luego los que sumó con Steve Young, y culminas con su etapa final en 49ers y el ocaso de su carrera con Raiders y Seahawks, el resultado son 3 trayectorias distintas, pero cada una llena de productividad, impacto ofensivo, momentos emblemáticos, récords perdurables y atrapadas de ensueño. Nada mal para un egresado de Mississippi Valley State que encabezó la liga en drops durante su temporada de novato, ¿cierto? Más de 100 récords de la NFL después, Jerry sigue siendo el más grande. Esta es nuestra lista, pero de seguro tú tienes la tuya. Menciona a quienes nos faltaron en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita notificadora, dale like al video, compártelo en tus redes, completa una recepción bajo triple cobertura y sigue nuestros contenidos All Pro en 1 y 10.